En las dos últimas décadas del siglo XX, la economía y los mercados laborales de la mayor parte del mundo se transformaron de manera significativa. Así pues, la economía capitalista transitó del modelo de Keynes, con intervención estatal en la economía, al modelo neoliberal, en el cual se redujo la intervención estatal y se otorgó al mercado la facultad de regular la economía, incluyendo la distribución de la riqueza en la sociedad. Así pues, el modelo neoliberal ha dado mayor importancia a los acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a fin de promover el libre cambio y conducir a la flexibilización del mercado laboral en el mundo, supuestamente para incrementar el empleo y la productividad. Sin embargo, la realidad muestra que en este tratado el apartado laboral no ha sido lo más importante, por lo que los salarios y las prestaciones en México continúan siendo de los más bajos en Latinoamérica. Además, la flexibilización del mercado también ha conducido al debilitamiento del sindicalismo. Por estas razones, las empresas transnacionales de Estados Unidos y Canadá han trasladado una buena parte de sus cadenas productivas a nuestro país. Para México y sus trabajadores es muy importante aprovechar la actual renegociación del TLCAN, a fin de mejorar los salarios y las prestaciones, así como de fortalecer la vida sindical. En esta ocasión, el tema que se va a tratar en esta serie del Instituto de Investigaciones Sociales es el TLCAN y el tema laboral. Igualmente, en esta ocasión les comento que están con nosotros dos especialistas. Uno es el doctor Gerardo González, del Instituto de Investigaciones Económicas, y el doctor Roberto Cepeda, del CISAN, ¿no? Estas dos dependencias también son de la UNAM y nos da mucho gusto que estén aquí estos dos especialistas para comentar el tema del TLCAN. Estamos a casi 4 décadas de una política neoliberal y estamos a 23 años de que se firmó la primera versión del TLCAN, ¿sí? En estos días, en estas semanas, se ha estado renegociando este famoso TLCAN y hay la posibilidad de que las condiciones económicas de México, de Estados Unidos y de Canadá puedan continuar desarrollándose, pero también existe la posibilidad de que estas negociaciones lleven a una ruptura del TLCAN. Por eso es tan importante conocer cuáles son sus opiniones acerca del TLCAN y el tema laboral, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría preguntar a Gerardo González, ¿qué beneficios ha traído el TLCAN? ¿Quiénes se han beneficiado de este tratado en los últimos 23 años? Bueno, lo primero que hay que decir es que el TLCAN es el resultado precisamente, digamos, como la cúspide de lo que es el llamado neoliberalismo en nuestro país. En 1994 se firma el tratado y lo que busca es integrar mercados laborales, integrar mercados de consumo, integrar mercados de producción. Los principales beneficiarios de este proceso pues, son aquellas empresas que exportan. Y las empresas que exportan e importan pues son las grandes empresas transnacionales. Entonces, en ese sentido, se han beneficiado porque se integró un gran mercado de consumo. En el caso de 1994 estamos hablando de 384.5 millones de personas incorporadas por los 3 países, en donde el principal país en cuanto a población pues, es Estados Unidos, le sigue México y le sigue los Estados Unidos. ¿Y Canadá? Perdón, y Canadá. En el caso de los últimos años, o el año pasado, ya este mercado se había aumentado a 486.9 millones de personas. Es decir, el caso de Estados Unidos aporta 323 millones de consumidores
En tanto México, de acuerdo con las proyecciones que realiza el INEGI, es de 127.5 millones y Canadá, que es el que menos población tiene, es de 36.2 millones de personas. Y la importancia radica precisamente en que en este acuerdo se encuentra pues, uno de los países que tiene mayor ingreso a nivel mundial y por lo tanto el consumo es muy importante. De ahí que las importaciones y las exportaciones de México se realicen fundamentalmente hacia Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a pedirle a Roberto Cepeda que nos haga un comentario acerca de esta pregunta. ¿Qué diferencias encontramos en los mercados laborales de los tres países en cuanto a salarios, empleos, prestaciones, etcétera? Yo creo evidentemente, como lo decía Gerardo, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues que representa el proyecto más importante por el tamaño de las economías, de la población a nivel mundial, ¿sí? Pero sin embargo también hay disparidades y divergencias entre los integrantes. Alrededor del 85%, digamos, del Producto Interno Bruto regional de los tres países se concentra en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de la primera economía mundial, que es Estados Unidos, y la 15ª economía es México, y tenemos que Canadá es la 11ª, ¿sí? Ahora, evidentemente eso también nos habla de una disparidad, por ejemplo, de los salarios, ¿sí? Son más bajos los salarios en México comparados con Estados Unidos y con Canadá. Eso ha hecho que mucha inversión, mucha producción, inversión productiva se venga a México, principalmente en el sector automotriz. Vemos, por ejemplo, que al inicio del Tratado de Libre Comercio en 1994, solamente se producía el 6% de los automóviles en la región. Y ahora en México se concentra el 20%, ¿sí? Obviamente estamos hablando de cadenas de suministro integradas, donde México sería el punto final del ensamblaje, y eso también, digamos, de alguna manera se ha venido muchos empleos de Canadá. En Canadá y en Estados Unidos ha decrecido, por decirlo de alguna manera, los empleos en la industria automotriz, y en México han aumentado, ¿no? Probablemente ese sería uno de los temas que se están discutiendo ahora en la renegociación del TELCAN, y Estados Unidos ha pedido que en México se aumenten los salarios, ¿no? También Canadá, el líder del sindicato privado más importante, que es la Unifor en Canadá, ha pedido justamente un aumento de los salarios. Vamos a ver cómo se logra esto, evidentemente que no afecte la competitividad, ¿no? Sí. Un poco agregando nos vino a regañar Jerry Díaz, planteando que una de las, digamos, falta de igualdad en la competencia era porque precisamente México tenía los salarios más bajos del mundo. Y no deja de tener razón cuando vemos que México destaca por estar entre los salarios más bajos, no solo del tratado, sino del mundo. Para el ejemplo que se pone en esta situación es que en 2007 el salario manufacturero por hora en México era de $2.4, en tanto en Canadá era de 17.3 y en Estados Unidos de 20.2. Esto se va reconfigurando, ¿no? Y los salarios. Este es fundamentalmente para la industria automotriz, que es la que representa este líder sindical, y en 2016 en México el salario por hora ya ha disminuido incluso de los 2.4 a 2.1. Estos son dólares por hora lo que se paga. En tanto que en Canadá había aumentado a 20.4 dólares, es lo que decía, es esta distancia de 10 veces, ¿no?, entre lo que paga en México y lo que se paga en Canadá. En Estados Unidos también bajó el salario por hora,
y se reporta $18.7 la hora en el sector manufacturero. Quiere decir, hay una disparidad incluso ahora más fuerte entre Canadá y Estados Unidos, pero el salario de México sigue siendo el más bajo, incluso menor al que se registró hace 10 años, ¿no? Muy bien. En este contexto, pues me gustaría escuchar sus comentarios acerca de la actual negociación que se está haciendo del Telecán, ¿sí? ¿Por qué ha resurgido esta negociación? ¿Cuál es la perspectiva que Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos pretende desarrollar con esta negociación? ¿Y cuál es la posición de México, no? Bueno, son varios temas. A mí me gustaría subrayar el hecho, por ejemplo, de que la renegociación del Telcán responde a un compromiso de campaña del presidente Trump. Hay que recordar que en Estados Unidos pues, se han perdido empleos en el sector manufacturero de la región industrial, lo que venían a ser los estados del Rust Belt, ¿no? Mismos estados que le dieron el triunfo a Trump. Entonces Trump se comprometió a la renegociación del Telcán, para empezar, ¿no? Es un compromiso político. Ahora, dentro de las mesas de negociación o de la ronda de negociación, Estados Unidos ha pedido o ha puesto en la mesa algunas propuestas que ni Canadá ni México están dispuestos a aceptar. Voy a mencionarlos muy rápidamente, pero bueno, el objetivo de Estados Unidos es reducir el déficit comercial que tiene con México de alrededor de $60,000 millones, ¿sí? Esa es una. La otra es que cada 5 años el TLC se dé por terminado a menos que las partes decidan renovarlo, ¿no? La sunset clause. Otro tema sería aumentar, en cuanto a las reglas de origen, aumentar el contenido regional del 62.5 al 85% y que el 50% provenga de Estados Unidos, ¿no? Ya México y Canadá dijeron que no lo aceptan. Ahora, durante las rondas de negociaciones, aunque no era parte de la motivación inicial de la renegociación del TLC, Canadá, como bien lo decía Gerardo, a través de este líder sindical, y bueno, ya se oficializó también en las mesas en las que llevamos hasta el momento, en las 5 mesas de negociación, que México aumente los salarios, porque ese es una manera injusta, le llaman ellos, de competir y que se están traduciendo en que una pérdida de empleos en Estados Unidos y Canadá a favor de México, ¿no? Entonces, básicamente esas serían las propuestas. México ha dicho que ese es un tema interno y que no va a entrar en la mesa de negociación. Yo diría, me gustaría nada más enfocarme en esos temas y obviamente al principio se pensaba que Estados Unidos, para el Telcán, Estados Unidos le estaba haciendo solamente propuestas a México para reducir el déficit comercial, pero en el transcurso de la renegociación estamos viendo también que Canadá no está conforme con el tema de los salarios en México, ¿no? Entonces se ha complicado, por decirlo de alguna manera, y ya lo decía ahorita Gerardo, ha habido un aumento de la disparidad en los salarios en México, de tal manera que Estados Unidos y Canadá lo ven como una ventaja de México para atraer inversión y empleos. Y yo creo que ahí el problema es realmente político. O sea, si uno ve realmente el monto de las transacciones, que es uno de los éxitos del Telecán, se pasó de una transacción de cerca de 30,000, 40,000 millones de dólares en el 94 a cerca de 500,000 millones de dólares en 2015. Esto implicó, bueno, que las relaciones entre México y Estados Unidos y Canadá pues se reflejaran en déficit en algunos de los países y superávit en el otro. Aunque en el caso de México, como ya lo señalaba, el déficit de Estados Unidos frente a México parecía ser muy alto, de 60,000 millones de dólares. Sin embargo, hay que considerar lo que decíamos al principio. Las empresas que exportan son las empresas transnacionales, las grandes empresas transnacionales, y muchas de ellas, o la mayor parte de ellas, son de origen norteamericano. Entonces ahí está el problema. Y por otro lado, por ejemplo, estos 60,000 millones de dólares que se dice que México tiene como superávit con Estados Unidos, hay que recortarlo,
porque buena parte de este superávit es por las importaciones de autopartes de China, con el cual México tiene un gran déficit. Entonces ahí hay un problema de esa triangulación de los excedentes que pues en realidad minimizan el problema, ya que el principal acreedor y el principal país con el que tiene déficit de Estados Unidos es precisamente China. Más del 40% del déficit corresponden a China. Y si le agregamos estos déficits tanto de Canadá como de México, en realidad el déficit fundamental de Estados Unidos es con China y tendría que preocuparse en resolver ese problema y no con aquellos países que le han dado todas las facilidades, que han ampliado los mercados de todo tipo, el mercado de consumo. Buena parte de la producción de las empresas automotrices se quedan en México como consumo interno y la mayor parte va hacia Estados Unidos. Sí, yo quiero comentar algo más general, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto, que la política de Trump en el sentido de querer, ¿verdad?, a fuerza renegociar este tratado, pues parece olvidar que estamos viviendo lo que se conoce como el periodo de la globalización, ¿no? En la globalización se ha visto, pues, ¿no?, que todo el mundo capitalista se ha expandido. Las empresas transnacionales se han expandido a todo el mundo. No solo las empresas automotrices han venido a México, ¿no? También están en Brasil, en África, en Asia, etcétera. Entonces, Trump pareciera ser que quiere resolver un problema doméstico, cercano, inmediato, y como que pretende olvidar que el problema es global, el problema del comercio es internacional, ¿no? Y la competencia, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el gran productor que ahora es China, Japón, ¿verdad? Y el otro detalle que también ha, digamos, echado a la calle a miles de trabajadores de Estados Unidos y de México y de otros países es el tema de la tecnología, ¿no? En los últimos años las tecnologías se han desarrollado ampliamente, aceleradamente, y esto ha hecho que las empresas automotrices u otras empresas puedan producir más con menos trabajadores, ¿no? Gracias al uso de las computadoras, de los robots, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ciencia y la tecnología tienen un papel muy importante en todo este proceso, ¿verdad? Y ha hecho que, pues sí, el mercado laboral se reduzca. Y no solo en Estados Unidos, también en Europa o también en otros países, en el sudeste asiático, ¿sí? Entonces, tenemos un tema general, ¿sí? Sí, aquí hay que relativizar un poquito el tema laboral porque efectivamente se dice en términos relativos ha caído, ¿no?, el empleo con relación a las tecnologías, pero buena parte del empleo que se ha generado en México, para el caso de la industria automotriz, son en las armadoras y son en aquellos procesos intensivos en fuerza de trabajo, es decir, intensivos en trabajo, y se ha dado como una doble, digamos, forma de producción. La empresa matriz o la gran empresa, está la tecnología, está una alta utilización, alta automatización, la utilización de los robots, etcétera. Pero la gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas han estado cubriendo una serie de partes del proceso, lo que se llama la cadena de valor, ha estado vinculada a estas empresas que trasladan estos valores a la empresa central. Entonces, si nosotros ubicamos el mercado de trabajo cuando se firma en el 94, resulta que eran 184.6 millones de trabajadores los que se incorporan de los tres países, y actualmente son 240 millones. 240 millones de trabajadores. Esto significa que en los 23 años de vigencia del Telecán se han incorporado al mercado de trabajo 55.3 millones de personas en los tres países.
Eso es importante porque, como lo veremos un poquito más adelante, incluso la cancelación del Telecán va a afectar de manera muy importante a los Estados Unidos. Claro, claro. Bien, si les parece bien, vamos a una pausa en donde todos ustedes pueden hacer algunas preguntas o comentarios a través de los teléfonos que está publicando la UNAM. En el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en México las ganancias se han concentrado principalmente en los hogares de altos ingresos del norte del país, mientras que en el resto del territorio nacional, el salario ha caído en 42% del pico alcanzado a la mitad de 1970. Ante esta realidad, en la renegociación del TLCAN, el gobierno estadounidense, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, así como el Congreso Laboral Canadiense, han señalado que los países miembros del acuerdo deben mejorar los derechos de los trabajadores, así como sus salarios y niveles de vida, particularmente en México, donde se vive una gran desigualdad. Asimismo, han solicitado explicaciones formales al gobierno mexicano sobre la propuesta de reforma laboral que presentó el Partido Revolucionario Institucional al Congreso, la cual, en su opinión, promueve el trabajo precario, alienta la subcontratación y reduce los salarios aún más. Cabe resaltar que la respuesta del gobierno mexicano, apoyado por diversas asociaciones empresariales, ha sido el rechazo a cualquier posibilidad de acuerdo trinacional sobre los salarios en México, con lo cual se incumplen los preceptos de la Constitución para que los trabajadores y sus familias superen la pobreza. En el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un grupo de congresistas estadounidenses ha demandado a México un progreso identificable y real en materia de derechos laborales, considerando que factores como la estructura laboral autoritaria y los sindicatos alineados al gobierno no solo han generado una subcontratación de los empleos manufactureros estadounidenses, sino que han limitado la posibilidad de incrementar los salarios. Por su parte, el sindicato más grande de Canadá ha mostrado su inconformidad por los derechos laborales mexicanos y sostiene que se debe elevar el nivel de vida de los trabajadores. Asimismo, que los Estados Unidos debería quitar su propuesta de contenido nacional en reglas de origen para tener una conversación seria sobre un tratado serio. De manera concreta, se busca que se aborde el tema de los derechos laborales en las mesas negociadoras, dado que es un problema estructural básico. Bien, estamos aquí con Gerardo González y Roberto Cepeda, nuestros especialistas en temas laborales, en temas de pymes, en temas del Telecán. Estamos comentando el asunto del Telecán en estos días, ¿no? En estos días en que este acuerdo está siendo sometido a una nueva negociación, de acuerdo a los requerimientos políticos del presidente Trump, ¿no? Sin embargo, el presidente Trump pareciera ser que se olvida de que, aparte de su interés político, existe toda una realidad económica en América, y otra realidad económica en Europa y otra en Asia, ¿verdad? Entonces, no todo lo que a él se le ocurre se puede obtener, ¿verdad?
Por ejemplo, él quiere que las empresas automotrices que están en México se vayan a Estados Unidos. Les pregunto, ¿ustedes creen que esto es viable? ¿Es posible que regresen a Estados Unidos las empresas como Ford, General Motors, ¿no? Bueno, Chrysler ya no es solo de Estados Unidos, es italiana, ¿no? Pero estos grandes complejos, estas grandes empresas, que son las que antiguamente estaban en los estados del norte y se fueron cerrando poco a poco a raíz de la tecnología, escogieron venirse a México y a otros países de América Latina. ¿Por qué? Pues porque nuestros salarios son mucho más bajos. Creo que aquí es precisamente, no hay como un conocimiento muy importante del proceso de negociación, del proceso de competencia, que es un elemento fundamental. El Telecán está compitiendo con todo el mundo, entonces hay un problema ahí también de entendimiento de la economía. Cuando Trump llega a la presidencia, lo primero que hace es decirle a la Ford que no abra la planta que pretendía abrir en México y que mejor se quede en Estados Unidos. ¿En San Luis Potosí? Sí, que se iba a abrir en San Luis Potosí y se quedó en Estados Unidos. Y en realidad la cantidad de empleos que se generarían o que se van a generar o ya se generaron fueron 122 empleos altamente calificados, ¿no? Y acá estamos hablando del caso de México, que son empleos que decíamos son intensivos en trabajo, por lo cual la calificación de estos es una calificación media o una calificación de conocimiento de los propios trabajadores que desarrollan estas actividades en condiciones precarias. Entonces, el pretender llevarse a las empresas a Estados Unidos implicaría un aumento de los costos de la empresa y, por lo tanto, dejaría de ser competitivas con los países como Japón o como la propia China, que ya es muy competitiva en el ámbito tecnológico, en el ámbito salarial. Entonces, realmente es muy difícil que se pudieran llevar estos empleos. Sin embargo, pensando en que así fuera, habría el problema de qué manera va a afectar a los trabajadores mexicanos, ¿no? Y en particular, en el caso de la industria automotriz, pues sí afectaría a las empresas automotrices, que son las principales armadoras, que son las que han crecido más en las exportaciones, pero que también no puede perder de vista Estados Unidos que se encuentran en el país 26 empresas automotrices que también están instalando. La más reciente es Kia, de origen coreano, que es cierto, tiene ambas tecnologías, muy alta en tecnología en Nuevo León, ¿no? Pero genera también empleos, estos empleos de baja remuneración que son cubiertas por las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces no es tan fácil, digamos, que se la pudiera llevar, ni tan conveniente en el aspecto competitivo en el ámbito internacional. Roberto, ¿y nos podrías dar un comentario acerca de los precios de los autos? ¿Qué pasará si se logra lo que Trump pretende, que se vayan para allá? Entonces, a los mexicanos, ¿cómo nos va a ir con los precios de los autos? Bueno, hay que recordar, evidentemente, que dentro de los factores productivos los salarios son muy importantes, ¿no? Y obviamente si estas empresas automotrices que están instaladas en México se relocalizan hacia Estados Unidos, eso va a implicar un aumento de los salarios. Ya lo decía ahorita Gerardo, los salarios manufactureros en Estados Unidos son 10 veces más de los que tenemos en México. Entonces eso implicaría un aumento del precio, obviamente, porque el factor productivo se pasaría al consumidor final. Y eso también, por otra parte, llevaría a la pérdida de competitividad de la región de América del Norte como está actualmente, ¿no? Entonces es muy difícil de lograr. Eso va a llevar, obviamente podemos comprar un auto al mismo precio que lo compramos actualmente, pero de menor calidad, ¿sí? Probablemente, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, si queremos comprar un auto con los precios que tenemos en este momento
que las empresas estadounidenses se vayan a Estados Unidos, yo lo veo muy difícil, ¿no? Se hablaba ahorita también del tema de los salarios, que también el tema el aumento de los salarios en México va a implicar la pérdida de competitividad. Bueno, ahí también habría que implementarse diversas políticas, como por ejemplo la reducción de los impuestos, ¿sí? A las empresas, que es lo mismo que está haciendo ahorita Trump en su plan fiscal, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto Trump puede darles beneficios a las empresas reduciéndoles impuestos para que se instalen en Estados Unidos, ¿no? Pero yo lo veo muy difícil, que Trump cumpla con este compromiso de campaña, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que ni México ni Canadá pues van a ceder a las propuestas del presidente Trump, por ejemplo, de aumentar el contenido regional y aumentar las partes estadounidenses en la industria automotriz el 50%. Entonces, lo que va a pasar muy probablemente, digamos, estamos ahorita planteando escenarios, es que el presidente Trump solicite al Congreso la salida de Estados Unidos del tratado, ¿sí? Entonces va a venir un periodo de 6 meses. Algunos expertos hablan de que esto podría durar años. Entonces, ¿cómo nos va a afectar esto a nosotros como consumidores? Pues va a crear incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre está afectando la paridad del peso frente al dólar. O sea, estamos pagando más caro el dólar. O sea, eso se está devaluando el peso y eso afecta en la inflación y afecta a nuestro poder adquisitivo, ¿no? Y hay un elemento clave que tiene que ver con no olvidar pues que en el caso de los alimentos, México importa cerca del 60% de los alimentos. Entonces, en estas condiciones sí afectaría de manera directa a los consumidores. Pero tampoco podemos olvidar que México exporta alimentos a Estados Unidos también por un monto importante de las exportaciones que tienen que ver con esto. Esto encarecería los precios que exporta México a Estados Unidos. Entonces, tanto los consumidores norteamericanos como los mexicanos y canadienses se van a ver afectados por esta transformación o por estos aranceles que se les pudiera cargar a los alimentos. Entonces, ahí hay un efectivamente, ¿no? Ahí habría que redireccionar nuestro comercio, ¿no? Nos llevó 23 años para crear estas cadenas de suministro integradas o esta economía en América del Norte. Ahora, ¿cuántos años nos va a llevar encontrar otros mercados en Latinoamérica para los granos, en mercados asiáticos, europeos? Pues no lo sabemos, ¿no? Por lo pronto, los efectos a corto plazo van a ser dañinos, perjudiciales para la economía mexicana y para el consumidor. Uh-huh. Bueno, un aspecto que no hemos tratado en esta charla es el asunto de los sindicatos, ¿no? Tenemos entendido a través de la prensa, los medios de comunicación, que actualmente las negociaciones se dan así a nivel de gobierno a gobierno o de empresas, ¿no? De las grandes empresas. Pero no se ve ahí la figura de los representantes sindicales, ¿no? En Estados Unidos está la AFL-CIO, está la, ¿cómo se llama? Change to Win Coalition. Ajá, Coalition. Y en México, bueno, tenemos a la famosa CTM, la CROC, la Unión Nacional de Trabajadores, etcétera. A mí me gustaría saber, bueno, ¿qué opinan ustedes de estas grandes centrales? Bueno, habría que recordar justamente lo que se planteó al inicio del programa, donde un líder sindical de Canadá introdujo el tema salarial, ¿no? En México, y básicamente lo que él dice es lo siguiente, que no se cumplen los derechos laborales en nuestro país, y eso nos lleva a la sindicalización, ¿sí? Hay que recordar que Canadá es el país más sindicalizado del continente. Alrededor de 30% de la fuerza laboral pertenece a un sindicato. No es lo mismo en Estados Unidos, el 10%, o sea, 1 de cada 10 trabajadores está afiliado a un sindicato. Y en México estamos alrededor del 9-8%, ¿no? Entonces ha venido un declive de la sindicalización en México y en Estados Unidos. En Canadá se ha mantenido más o menos estable.
Ahora, ¿qué es lo que se está argumentando de parte de los sindicatos canadienses y también de Estados Unidos? Que en México no existe la libre sindicalización, existen estos sindicatos fantasma, ¿sí? O patronales. Que justamente el tema de los bajos salarios en la industria manufacturera en México es porque no hay una representatividad sindical auténtica, sino están estos sindicatos falsos que les sirven a las empresas para mantener los salarios bajos. Lo que ellos quieren ya ni siquiera que aumenten los salarios, sino que se respeten las leyes laborales. Y aquí un elemento clave de esta falta, uno diría de organización, pero en realidad el problema es el desempleo en nuestro país es tan impresionante, ¿no? El desempleo abierto, que es al que se refieren constantemente en esta idea de que hemos generado 3 millones de empleos en los últimos años. En realidad está el problema de los desempleados históricos y el problema de los nuevos desempleados, ¿no? Que si bien decíamos, suponiendo que sí se hayan generado este año cerca de 500,000 empleos o 600,000, estaremos hablando, y bueno, ¿qué hacen los otros 500,000 o 400,000 jóvenes que no encuentran empleo, o aquellos que deciden ya quedarse, como se decía, ni trabajar ni estudiar, porque no tienen oportunidades de empleo ni tienen oportunidades de estudio? Y entonces ahí es donde realmente el desempleo o el subempleo adquiere sus verdaderas dimensiones, y ahí las posibilidades, por ejemplo, de organización de los trabajadores que tienen un empleo es mínima, en el sentido de que pueden ser desplazados por la gran cantidad de jóvenes o trabajadores que buscan una opción en las condiciones que sean. Entonces ahí se pierden muchas de las prestaciones sociales y las posibilidades de organización sindical, y si a eso, como decíamos, se agrega el sindicalismo blanco, etcétera, que hay estudios muy precisos de el grado de utilización de este tipo de contratos que se firman en blanco, etcétera, que no es otra cosa más que el aceptar la flexibilidad laboral y todo lo demás que implican estos salarios precarios, ¿no? Ahora, hay que decirlo, el TLC no ha sido la panacea, ¿no? No ha resuelto el problema del empleo en México. Alrededor del 40-43% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, ¿no? Entonces, sí ha sido un instrumento importante que le ha servido al país, pero que no ha resuelto todos los problemas económicos y laborales. Así es. Miren, es más, hay un aspecto general que creo no hemos mencionado. México es un país con 125 millones de personas, ¿no? De los cuales aproximadamente el 60 millones, es decir, 50% de la población, vive en diferentes condiciones de pobreza, o más bien en pobreza bajo diferentes condiciones, ¿no? O sea, México es un país muy desigual, ¿verdad? Los trabajadores que tienen acceso al seguro social son el 33% de todos los trabajadores, es decir, 33% de alrededor de 55 millones de trabajadores, ¿sí? Toda la demás población no tiene acceso al seguro social, ¿no? Y bueno, así podríamos ir platicando también el tema de la educación, el tema de la cultura, el tema de la salud. Todos estos temas nos hablan de un México muy diferenciado, muy complejo, ¿no? ¿Verdad? Y es un país con mucha desigualdad, y esa desigualdad, esa es la pregunta, esa desigualdad se puede resolver con un nuevo tratado de libre comercio. Es difícil decir. Hay un elemento que también no hemos tratado, que es la migración. O sea, la migración a Estados Unidos, el 90% aproximadamente, aunque se ha movido un poquito ahora en la era de Trump, pero va hacia Estados Unidos, y es una fuerza de trabajo que va precisamente porque hay oportunidades de empleo.
y esto ha generado en términos eso de amortiguar la pobreza en nuestro país de manera muy importante. En la actualidad, las remesas que mandan los trabajadores migrantes ya rebasa la inversión extranjera directa, rebasa los ingresos por petróleo, que estamos ahora ahí con la nueva privatización, etcétera. Entonces es muy importante este aspecto, y estos trabajadores van a laborar en Estados Unidos y muchos de ellos van a laborar para exportar los productos que México importa, que es otra de las cuestiones. Muchas de las actividades que realizan la agricultura, en la manufactura, son productos que van a ser exportados hacia México o hacia el resto del mundo. Entonces, y representa en términos aquellos donde van los trabajadores que no encuentran empleo, que no están en la informalidad, etcétera, pues hay que medir ahí también que la migración se acerca el 30% de la población de estos migrantes, en donde ya la población migrante en Estados Unidos de primera y segunda generación ya son alrededor de 35 millones. ¿Sí? ¿No? Sí. Y la mayor parte en California, aunque ya se distribuye en términos nacionales de manera muy importante. Entonces México es uno de los principales exportadores de mano de obra, pero con esta situación de falta de regulación y de falta de condiciones laborales adecuadas, ¿no? O que están indocumentados y que se ven amenazados con esta política de Trump en el sentido de establecer el muro y de sacar a la población migrante indocumentada, ¿no? Muy bien, adelante. Yo creo que esto que menciona Gerardo es muy importante, el tema de la migración, que se debería de aprovechar esta coyuntura de renegociación del Tratado de Libre Comercio, y debería ser una de las propuestas del gobierno mexicano regularizar los flujos migratorios, ¿no? Probablemente una reforma, aunque sea un tema interno de Estados Unidos, pero México podría abogar por los migrantes, ¿no? A través de un acuerdo de empleo temporal similar al programa Bracero, que se expanda a otros sectores. Con Canadá ya hay un programa de trabajadores agrícolas temporales desde la década de los 70 que ha funcionado. Entonces yo considero, así como Estados Unidos está haciendo estas peticiones muy ambiciosas, México también podría, en el sentido de lograr un acuerdo migratorio con Estados Unidos, una amnistía probablemente a los que ya están trabajando allá en Estados Unidos, y un programa regulado de empleo temporal que no se limite solamente al sector agrícola como ya existe, sino que se expanda a otros sectores y se aumente el número de trabajadores, porque efectivamente, ¿no?, la competitividad de Estados Unidos se debe precisamente a los esfuerzos de millones de trabajadores que están en Estados Unidos, por ejemplo en el estado de California, ¿no?, que sería paradigmático. Una gran población migrante está en ese estado, y además es la sexta economía del mundo, ¿no? Bueno, efectivamente, el tema de la migración también tiene muchos aspectos, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que se han ido para allá muchos trabajadores agrícolas, vamos a decir, y también trabajadores de servicios, ¿no? Pero se han ido menos, creo, trabajadores industriales, ¿no? Y bueno, eso implica muchas cosas, ¿no? Pero también hay otro tipo de gente que se ha ido a Estados Unidos. En los años 70 se iban como migrantes únicamente varones, ¿no? Y de 30 años para arriba. Y ahora se están yendo jóvenes, muy jóvenes, ¿verdad? Desde 15 años o menos. Se están yendo mujeres también, ¿no? Antes no se iban. Y ahora se van también hasta las familias completas, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene una política muy contradictoria, ¿no? Porque por un lado necesita mano de obra, ¿no?, en todos los niveles. Y por otro lado, ahora les quieren poner más frenos, ¿no?, a los trabajadores migrantes, ¿no? Eso es una gran contradicción, porque la economía norteamericana es muy compleja y requiere de muchos tipos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la UNAM
Si uno revisa la Gaceta, me voy a hacer propaganda, ¿no? Aquí en la UNAM, si uno revisa la Gaceta, constantemente salen notas de que se van jóvenes estudiantes a trabajar, ¿no? O como becarios al Silicon Valley, o se van a las universidades tecnológicas, o se van a diferentes estados, ¿no? Se van becados. Esa es otra manera también de ingresar a Estados Unidos, ¿no? Y allá las empresas o el gobierno, las universidades, cuando ven que los estudiantes o los profesores son muy productivos y muy creativos, les dicen, no, pues tú te quedas acá, ¿no? Y les ofrecen empleo, les ofrecen facilidades. Y entonces a México lo dejan sin esos cuadros profesionales que se han formado y que tienen mucha capacidad creativa. Ese es un tema también muy, muy complicado, ¿no? No sé qué piensen. El CONACYT menciona que uno de los principales problemas de los estudiantes becados es que la mayor parte de ellos se quedan a los lugares que han escogido, fundamentalmente Estados Unidos, pero cerca del 70%. Y el resto, pues a lo mejor porque no encuentran las oportunidades, ¿no? Pero ese es, la sociedad mexicana crea toda una estructura para poder calificar a estos jóvenes y en realidad, como decías, en los últimos años la fuerza de trabajo que está migrando, a lo mejor también porque la del campo ya no es suficiente, ¿no? Ya se ha transformado en una sociedad más urbana, se muestra como esa disminución. Pero en los estados o las ciudades, como el caso de la Ciudad de México, ¿no? Que ya se ha convertido también en un gran exportador de trabajadores, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con el nivel educativo, también cómo se ha cambiado, ¿no? Claro, muy bien, pues me parece que hemos ocupado, ¿no?, una gran cantidad de temas. No sé si ustedes quieran tocar algo más en 30 segundos. Bueno, yo creo que evidentemente el tema laboral en México es muy importante y México tiene ventaja, ¿no? Tenemos una mano de obra competitiva, ¿sí? El país es joven, ¿sí? El promedio de edad es alrededor de 27 años. Se espera que en unos 5 años aproximadamente más de la mitad de la población esté en edad de trabajar y esa es una ventaja, ¿no? Que representa para México y hay que incluir el tema laboral en el Tratado de Libre Comercio, mayores salarios, pero al mismo tiempo mantener una industria competitiva, ¿no? Y rápidamente una defensa rápida de esto hay que voltear los ojos al mercado interno. Hay que producir los alimentos que importamos, hay que producir la energía que importamos y hay que rehacer las cadenas productivas generadoras de valor. Claro, y igualmente se podría pedir, ¿no?, o se podría plantear que las empresas mexicanas abran sus espacios laborales, que le den empleo a los jóvenes que salen de las universidades, ¿no?, a los jóvenes que salen como técnicos, etcétera, porque resulta que las empresas mexicanas, en lugar de abrirse, parece que se cierran, ¿no? Y entonces eso genera más desempleo en nuestro país, ¿no? Y no solo a la gente que no tiene educación, digamos, o acceso a la educación, sino también a los que tienen. Y ese es otro tema pendiente que hay que comentar. Muy bien, eso sería todo por nuestra parte. Esperemos que sigan haciéndose llamadas sobre estos temas, ¿no? Muy bien. La globalización y la política neoliberal están por cumplir 40 años, por lo que es tiempo de hacer un balance real sobre sus aportes a la humanidad. ¿En qué áreas se ha beneficiado la sociedad? ¿En qué áreas o regiones no se han presentado beneficios? En caso de continuar esta política, ¿cuáles serán los escenarios para el mundo? ¿La política de libre cambio ha traído beneficios para el grueso de la sociedad?
¿El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es la mejor vía para lograr el desarrollo social en México? Estas preguntas requieren una respuesta lúcida. México tiene la oportunidad de hacer nuevas alianzas o tratados con naciones que sí contribuyan a mejorar el bienestar social, es decir, los salarios, las prestaciones, la salud, la educación y la cultura de las mayorías.